Empezamos con otra clase de razonamiento geométrico. El día de hoy vamos a ver elipse y pues bueno, vamos a hacer algunos ejercicios y la teoría correspondiente. Bien, para empezar, ¿qué es una elipse? Es el lugar geométrico que describe un punto que se mueve en el plano de manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. En los exámenes de admisión obviamente no les van a pedir alguna demostración de las elipses, pero sí les van a pedir esta definición. Entonces, más que nada es recordar que en el caso de la elipse, incluso podríamos remarcarlo, ¿cómo identificarla? Pues es precisamente esto de la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos. O sea, la suma de sus distancias, si lo quieren ver de alguna manera, es como lo que es necesario para poder identificar a la elipse. ¿Sale? La definición o el concepto, pues vamos a ponerlo súper rápido, pero insisto, no es necesario. Si yo elijo cualquier punto de la elipse, lo que me está diciendo esta definición es que si tomo las distancias a los focos y las sumo, va a ser exactamente igual a que si yo tomara otro punto, tomo las distancias, sumo esas y va a ser exactamente lo mismo, ¿vale? Es lo que me está diciendo, que siempre la suma de esas distancias va a ser igual. Bien. ¿Qué elementos tiene una elipse? Que es algo pues bastante importante. Pues empezamos con el centro, que pues es h, k, como en el caso de la circunferencia. Y en este caso no vamos a tener un radio, ya que digamos que tenemos dos longitudes para la elipse, que va a ser el eje mayor y el eje menor. El caso del eje menor hace alusión a toda la distancia que hay de un punto de la elipse a la otra, en la parte que es como más pequeñita, que más angosta. Y eje mayor es de un vértice al otro vértice, es decir, de aquí para acá. Eso sería el eje mayor. Y esas medidas, digamos que las podemos definir con dos letras muy particulares, que es A, que va a ser el semieje mayor, es la mitad de la distancia del centro al vértice, y el semieje menor, que es la distancia del centro al vértice menor, que es B. Luego por ahí vamos a tener otra medida que es la distancia al foco, que es igual del centro al foco y vamos a llamarla C. Resulta que esas tres medidas se relacionan de una manera bien particular y muy bonita, que es con el triángulo rectángulo. Por lo tanto, podemos ocupar Pitágoras, ¿no? Recordemos que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. En ese sentido, cabe recalcar que siempre A va a ser la longitud más grande, o va a ser, la longitud más grande. Y entonces hace la función de hipotenusa en esta relación, ¿no? De modo que va a ser el semieje mayor al cuadrado es igual al semieje menor al cuadrado más el semieje focal al cuadrado, que eso se traduce en la formulita que está aquí abajo, ¿vale? Bien. ¿Qué otros elementos tenemos? Pues bueno, tenemos por ahí algo llamado longitud del lado recto. La longitud del lado recto, similar a la parábola, es la distancia que hay de un punto de la elipse a otro y que atraviese el foco. Es esa longitud que está por ahí, ¿va? Entonces, bueno, entendiendo la estructura de la elipse, vamos a ver las fórmulas que conlleva y posteriormente a eso, pues vamos a hacer algunos ejercicios. Bien, tenemos las ecuaciones ordinarias donde cabe recalcar, y esto es bien importante, que A siempre tiene que ser mayor a B, siempre. Ya mencionamos que es la longitud del semieje mayor. Y pues bueno, en el caso de las ecuaciones ordinarias tenemos esta estructura que se parece mucho a la de la circunferencia, si lo recuerdan, pero va a estar dividido entre los semiejes, tanto el mayor como el menor. Para poder identificar que sea una elipse de tipo vertical, nosotros nos tenemos que fijar que A al cuadrado, es decir, el valor más grande, esté por debajo de la parte que tenga X menos H. Y por otro lado, vamos a identificar que es vertical si A, el valor más grande, vuelvo a insistir, está por debajo de la Y menos K. Bien, ¿qué otra cosa tenemos? Pues tenemos la ecuación general, que si se fijan es muy similar, si no es que es la misma, a la ecuación de la parábola y de la circunferencia, pero
tenemos una condición distinta, que ya después hablaremos de ella cuando veamos ecuación de segundo grado, digamos que generalizada, ¿no? La condición en este caso es que A por C sea mayor a 0, lo que estaría diciéndonos que el producto tiene que ser positivo, y si hacemos pues un análisis para que eso sea posible, tienen que tener el mismo signo. Y también la nota de que tienen que ser distintos. Es decir, y en resumen, para poder identificar una elipse, yo tengo que fijarme en los valores de A y C, los coeficientes de los términos cuadráticos, y estos deben de ser del mismo signo pero distintos, a diferencia de la circunferencia donde los valores tenían que ser iguales, ¿no? Finalmente tenemos a dos medidas que se suelen ocupar, que es la longitud del lado recto y la excentricidad. La longitud del lado recto, como ya mencionamos, es la distancia de un punto a otro de la elipse, y a diferencia de la parábola, pues va a tener por aquí una fórmula bastante interesante, que es 2b cuadrada sobre a. Mientras que la excentricidad se define literalmente como lo dice la fórmula, como la longitud del semieje focal entre el semieje mayor. Básicamente lo que me dice la excentricidad es qué relación existe entre la distancia al foco respecto a la distancia con el eje mayor. Como el foco siempre va a estar adentro de la elipse, como ya mencionamos por acá, esa distancia siempre va a ser más chiquita que A, siempre. Por lo tanto, esa división siempre tiene que ser menor a 1. Obviamente mayor a 0 porque son cantidades positivas, pero va a ser una cantidad menor a 1. Vale, perfecto. Entonces, ya habiendo visto la teoría, vamos a pasar a unos ejemplitos. Y vamos a empezar con el primer ejemplo que me dice: determina la ecuación de la elipse que tiene vértices en 9,-5, 1,-5 y tiene una longitud del lado recto de 9 medios. Bien, este tipo de ejercicios básicamente son de que nosotros tenemos elementos y queremos la ecuación. Una de mis recomendaciones es que siempre lo imaginen de manera espacial. Es decir, si agarran cualquier otro libro de matemáticas, de geometría analítica, van a encontrar muchas más fórmulas. Yo aquí estoy resumiendo muchísimo las fórmulas, y es que es más importante que entendamos la geometría que las fórmulas en sí. Entonces mi recomendación es que grafiquemos, y después de haber graficado, pues ya podemos empezar a sacar información. Por ejemplo, en este caso, pues voy a poner mi eje coordenado. Lo estoy colocando de esa manera porque yo ya sé que los vértices están en pues puntos bastante abajo en el cuarto cuadrante, que el primero es 9,-5, por lo tanto es por acá, por decir 9 y menos 5 por acá. Esto es un pequeño esbozo, no es necesario ser muy precisos, nada más nos interesa para poder identificar la orientación y algún otro pues elemento importante, ¿no? El otro vértice sería 1,-5, es decir, como por aquí. Y ahí está. Entonces tenemos vértice 1, vértice 2. El nombre realmente no importa, pude haberlos puesto al revés y no pasaba nada. Bien, y me dice longitud del lado recto 9 medios. Ahí pues bueno, sí podríamos tratar de dibujar eso, pero no es necesario, ya que con estos dos puntos vamos a tener dos informaciones muy importantes. La primera es la orientación. Como estos son los vértices, sí o sí, esta elipse tiene que ser de tipo horizontal, porque al ser los vértices, pues lo que se está moviendo es a lo largo de X. Entonces ya podemos identificar que es horizontal. La orientación es importante porque vamos a poder saber qué modelo de los dos de la ecuación ordinaria vamos a ocupar. Bien, ¿qué otra cosa sabemos? Podemos obtener el centro, ya que precisamente tiene que estar a la mitad de ambos vértices. Ya de entrada sabemos que es en -5, pero en el caso de X podríamos hacer pues el promedio de 1 y 9, y nos vamos a dar cuenta que tendría que ser en 5. Ahí está. Por lo tanto, sabemos que el centro está en coordenadas 5, -5, que esos son los valores de h, k, ¿no? Que es el centro. Y de hecho tenemos otra información más que de hecho es extremadamente importante, que es la longitud al eje mayor. Es decir, tenemos el semieje mayor, que en este caso es la distancia del centro al vértice, y son 4 unidades, ya que pues es la diferencia entre 9 y 5. Entonces aquí yo ya podría escribir que A es igual a 4. Listo. Bien,
¿qué podemos hacer ahora? Pues bueno, ahora lo que podemos hacer es obtener, ocupar la longitud del lado recto para obtener otros valores que yo requiero. Porque si nos regresamos, pues ya tenemos casi todo. Sabemos que es horizontal, sabemos H y K, tenemos el A, pero ¿qué me hace falta? El B. Entonces, pues necesitamos obtener ese B o el B cuadrada, que se obtiene a partir de la longitud del lado recto. Nosotros sabemos, vamos a poner esta línea, que la longitud del lado recto es 2b cuadrada sobre a. Pero pues este ejemplo me está diciendo que esa longitud del lado recto es igual a 9 medios. Sale. Algo importante a considerar es que hay que tener mucho cuidado con intentar igualar numerador con numerador y denominador con denominador. De entrada se puede ver claramente que esto de aquí no es posible, la parte de abajo, donde me dice que A es igual a 2, ¿no? Eso no tendría sentido porque nosotros ya vimos que A es igual a 4. Entonces, de hecho, lo que tenemos que hacer es sustituir ese valor que ya conocemos, el A es igual a 4, en esta formulita de aquí, o en esa igualdad que acabamos de colocar, para poder despejar B cuadrada, para poder obtener cuánto vale B. Entonces sustituimos, esto sería un 2b cuadrada sobre 4, es igual a 9 medios. De ahí nos podemos dar cuenta que el 2 y el 4 los puedo simplificar. De hecho, pues bueno, esto me quedaría b cuadrada sobre 2 es igual a 9 sobre b, perdón, 9 sobre 2. Y noten que de hecho ahora sí ya puedo hacer como esa equivalencia. Los dos los puedo simplificar ya que son iguales en ambos lados de la igualdad. Y por lo tanto se puede concluir que b cuadrada es igual a 9. ¿Es necesario obtener b cuadrada, b? No, porque yo lo necesito ahora para mi modelo, que para una ecuación de elipse horizontal es x menos h al cuadrado sobre a cuadrada más y menos k al cuadrado sobre b cuadrada. Y esto es igual a 1. ¿Listo? Ya tenemos el modelo matemático. Entonces lo único que tengo que hacer es sustituir. Por lo tanto, pues este b cuadrada que tenemos por aquí, pues es completamente válido. No es necesario obtener b solito. Sustituimos. Me quedaría x menos h, que sería x menos 5 al cuadrado, sobre a cuadrada. Pero como a es igual a 4, significa que a cuadrada es igual a 16. Por lo tanto, aquí tendríamos 16 más y menos k, pero k vale menos 5. Entonces, por ahí, pues multiplicamos menos por menos, más 5. Sobre b cuadrada, que ya habíamos visto que era 9. Y esto sería igual a 1. Listo. Bien, ¿ahora qué pasa? Pues bueno, ahora lo que tenemos que hacer es, dependiendo de las opciones que tengamos, pues podemos dejar la respuesta así o llevarla a su forma general. Esto dependerá enteramente de las opciones que tengamos en el examen de admisión, ¿no? Si ya está de esa manera, eso es todo. Y si no, tendríamos que llevar a su forma general, que consiste básicamente en desarrollar. En este caso, habríamos que aplicar suma de fracciones, que sería multiplicar los denominadores, 16 por 9, y luego cruzado, ¿no? Esto por esto y esto por esto. Por lo tanto, esto me queda 9 por x menos 5 al cuadrado más 16 sobre y más 5 al cuadrado. Y como ya habíamos mencionado, esto de aquí los tenemos que multiplicar, que esa multiplicación quedaría aquí abajo, 16 por 9 da 144. Es igual a 1, pero ese 144 ya le pertenece a todo el lado izquierdo, por lo tanto yo ya lo puedo pasar del otro lado multiplicando. Por lo tanto, pues ya para ahorrarme pues un poquito de espacio y pasos, esto sería igual a 144. Bien, de ahí que sigue desarrollar, bueno, expandir los binomios al cuadrado, que sería 9 por x cuadrada menos 10x más 25 más 16 por y cuadrada más 10y, perdón, más 25 y de una vez paso menos 144 es igual a 0. Ya no salimos de la parte blanca, pero no pasa nada.
Realizamos las multiplicaciones. 9x cuadrada menos 90x más 225 más 16y cuadrada más 160y más 400 me parece que da 16 por 25, ahorita lo corroboramos, menos 144 es igual a 0. De ahí notemos que los únicos términos semejantes que tenemos son las constantes, ¿no? Los términos independientes, que sería el 225, el 400 y el 144. Y pues bueno, esto es debido a que pues ningún otro término comparte, ¿no? Por lo tanto, pues yo ya podría escribir esto como 9x cuadrada menos, bueno, se escribe generalmente primero los términos cuadráticos, 16y cuadrada menos 90x más 160y. Realizaríamos las operaciones correspondientes, 225 más 400 menos 144 más 481 es igual a 0. Listo. Esa sería la ecuación general de la parábola con esos vértices y esa longitud del lado recto. Noten que estos ejercicios suelen alargarse bastante, ¿no? Pero pues bueno, la ventaja es que generalmente en los exámenes de admisión no nos piden todo el desarrollo, ¿no? Por lo general son un poquito más simples, generalmente ya casi les dan esta información de manera muy directa y nos piden la ecuación ordinaria. Va a ser muy pocas las veces que tengamos que hacer este desarrollo. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Determina la ecuación de la elipse que tiene focos en 4,5, 3,2 y sabemos que la longitud de su eje menor es de 8. Vale, aquí tenemos un detalle porque esto no debería de ser. Pero bueno, vamos a corregirlo. Aquí debería de ser un 4,2. ¿Sale? Entonces, bueno, nos olvidamos de ese 3. Y pues lo mismo. Algo que nos conviene, pues, es hacer la gráfica. En este caso, lo que se estaría modificando es nuevamente la X, pero está en el primer cuadrante, algo por el estilo, XY. Mi primer foco lo tenemos en 4,5, es decir, por acá y por acá. Tenemos foco 1 o foco 2, insisto, ahí es un poquito indiferente. Y el otro foco estaría en 4,2, o sea, por acá abajo. Vamos a poner el foco 1. Bien, ahora notemos que esta elipse va a ser de tipo vertical porque la X se mantiene, X es igual a 4. Y los focos son los que se están modificando. Entonces su gráfica sería, no sabemos dónde están los vértices, yo los voy a colocar por aquí. Pero solamente es, nuevamente, para hacer un pequeño bosquejo. No buscamos hacer la gráfica de manera precisa. Simplemente va a ser para poder obtener los elementos. Que como ahorita acabo de mencionar, esto me da que es una elipse de tipo vertical. Y por lo tanto vamos a ocupar el modelo pues para una elipse vertical. Bien, ¿qué otra cosa sabemos? Pues de entrada aquí podemos obtener el centro de manera muy similar a como lo hicimos en el ejercicio pasado, donde pues en este caso el centro estaría en 4 en la coordenada en X, y en Y tendríamos que hacer el promedio, que en este caso sería en 7 medios. ¿No? Que sería la mitad de esto, promediando, literalmente. 5 más 2 es 7 y 7 medios. Ahora, esto por lo general no suele ocurrir, o sea, que nos aparezcan fracciones, pero sí es posible, o sea, no pasa nada con que aparezcan fracciones. Otra cosa que comentar es que hay que tener mucho cuidado con dejarlo con punto decimal. Generalmente todo se va a trabajar con fracciones, todo. De hecho, nos vamos a dar cuenta que de todos modos la ecuación general nos va a llevar a puros enteros, pero los elementos hay que manejarlos con fracciones de ser necesario.
¿Qué otra cosa sabemos? Pues tenemos el valor de C, que es la distancia que hay del centro, que en este caso es 7 medios, a el foco, que sería de aquí para acá. ¿Qué distancia hay? Pues me parece que habría un medio, perdón, 3 medios, ya que precisamente podríamos decir que aquí hay una distancia de 3, entonces es 1.5 o 3 medios. Por lo tanto, pues voy a escribirlo, vamos a escribirlo con verde. C sería igual a 3 medios. Ahí está. ¿Vale? Insisto, aquí podrían hacer la resta de 7 medios menos 2 de ser necesario, ¿va? Pero es lo que estoy buscando. C. ¿Qué más? Pues ya si nos vamos a la información que nos dice el problema, que nos plantea, dice, sabemos que la longitud de su eje menor es de 8. Ahí no hay mucho que hacer. Su eje menor, ojo, nada más recuerden eso. El eje menor es 2b. Vamos a recalcarlo por aquí. El eje menor es 2b. ¿Vale? No es solamente b, sino es la distancia que hay del vértice menor al vértice menor de abajo. ¿Sale? Y pues bueno, de aquí se concluye que para que esto sea verdad, pues b debe de valer 4. Ahí está. Sale. Pero como ya vimos, para poder obtener la ecuación ordinaria necesito también el valor de a. Y para eso, pues tendré que obtener pues ese valor de a. Por lo tanto, ¿cómo lo voy a obtener? Pues regresándonos a nuestras formulitas, la que solemos ocupar son ya sea la longitud del lado recto, que no la mencionan, excentricidad, que tampoco lo mencionan, o la relación que nosotros conocemos que existe entre A, B y C. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es escribir esta relación que es A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada y sustituir. Por lo tanto, pues A cuadrada va a ser igual a B cuadrada, que en este caso sabemos que es 4 al cuadrado, más C, que es 3 medios, al cuadrado. Ahí está. Sale. ¿Y qué sigue? Pues desarrollar. Similar al ejemplo anterior, no es necesario obtener A solito. Con el A cuadrada me basta, entonces solamente tengo que hacer el lado derecho. Esto sería igual a 16 más 9 cuartos. Y 16 más 9 cuartos sería 16 por 4, que es 64. Y 64 más 9 nos daría 73 cuartos. Eso es A cuadrada, ¿vale? ¿Qué hacemos después de eso? Pues ya pasaríamos a escribir pues la ecuación ordinaria. La ecuación ordinaria para el caso vertical, ojo, que es x menos h al cuadrado sobre b cuadrada más y menos k al cuadrado sobre a cuadrada es igual a 1. Bien, sustituimos valores. Esto sería x menos h, pero h vale 4, al cuadrado sobre b cuadrada, que b cuadrada, ojo, b era 4, por lo tanto b cuadrada es 16. Más y menos k, pero k vale 7 medios, dividido todo esto entre 73 cuartos. Y esto es igual a 1. Para obtener la ecuación general, pues esto va a ser un poquito más tardado, más que nada porque se obtienen valores más grandes, pero insisto, el procedimiento es exactamente el mismo. De hecho, algo que me interesa mucho en este ejercicio es la parte de que el denominador sea una fracción. Ahí, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues aplicar reglita del sándwich. Es decir, esta primera forma nos quedaría como x menos 4 al cuadrado sobre 16 más 4 por 7 menos, y menos 7 medios al cuadrado sobre 73. Aquí le tendríamos que poner un 1 abajo a esto, medios por medios, y el 4 precisamente pasa a multiplicar a lo de arriba. No vamos a escribir eso para que no se cargue tanto ya de por sí la pantalla, pero es lo que sucedería. Y esto sería igual a 1. Posterior a eso, pues si yo quisiera obtener la fórmula más bien la ecuación en su forma general, tendría que hacer el desarrollo, es decir, multiplicar estos
multiplicar cruzado y desarrollar los binomios al cuadrado. Exactamente igual que en el ejercicio anterior, ¿vale? Y pues listo. Vamos a pasar al siguiente ejemplito, que de hecho pues es lo contrario de lo que acabamos de hacer en estos dos ejemplos, donde pues el objetivo precisamente era identificar las partes importantes de la elipse, que era orientación, centro y A y B, es decir, semieje menor y semieje mayor. Con eso nosotros ya podemos sustituir en las ecuaciones ordinarias y con eso obtener pues las ecuaciones que me pidan. Eso es lo que necesito. Pero ¿cuál es el caso contrario? Que me den la ecuación general de una elipse y yo tenga que obtener la gráfica o los elementos. En este caso vamos a tratar de obtener todos los elementos a partir de la ecuación de una elipse. Por cierto, si en mi examen de admisión me pidieran el centro de la elipse, es extremadamente fácil. No vamos a hacer nada del procedimiento que ahorita voy a mencionar. De hecho, vamos a hacerlo primero. Si el ejercicio me dijera que yo determinara el centro de dicha elipse, lo que tengo que hacer es enfocarme en los términos lineales, que son estos, y primero los voy a dividir entre los términos cuadráticos. Es decir, primero voy a hacer un menos 72 sobre 9, menos 24 sobre 4, que son los cuadráticos que le corresponde obviamente a cada uno, al X y al Y. Vamos a hacer esto un poquito más para acá, para que quepa, ahí está. Menos 72 sobre 9 me daría menos 8. Y menos 24 sobre 4 me daría menos 6. Y posterior a eso, si yo quiero obtener el centro, voy a tomar esos dos valores, que obviamente corresponden a X y a Y respectivamente, y los voy a dividir entre menos 2. Esto para obtener directamente el centro. También lo podemos decir que vamos a dividir entre 2 y cambiarle el signo. En este caso, pues menos 8 sobre menos 2 sería 4, menos 6 entre menos 2 daríamos 3. Es decir, el centro de la elipse estaría en 4,3. Y noten que yo no tuve la necesidad de modificar mi ecuación o algo por el estilo. Entonces, de hecho, este procedimiento es exactamente el mismo que vamos a ocupar para hipérbola y es algo parecido a lo que ya habíamos visto en circunferencia, donde solamente teníamos que dividir entre menos 2. Aquí el paso extra es que tenemos que dividir entre los términos cuadráticos. Bien, ahora sí, vamos a tratar de obtener todos los elementos de esto. Para eso voy a empezar a factorizar. Primero vamos a acomodar esta ecuación como 9x cuadrada menos 72x más 4y cuadrada menos 24y más 144 es igual a 0. Factorizamos y dejamos un espacio. Factor común 9, x cuadrada menos 8x, espacio, más factorizamos el 4, y cuadrada menos 6y, espacio, más 144 es igual a 0. De hecho, de una vez vamos a pasarlo del otro lado para que entendamos el siguiente paso. Esto es igual a menos 144. Bien. ¿Por qué factorizamos el 9 y el 4? Porque son los coeficientes que tienen los términos cuadráticos, es decir, el 9 y el 4. Siempre vamos a factorizar esos. No vamos a factorizar el factor común en general, sino que el coeficiente y ya de ahí el procedimiento es por factor común, ¿sale? Pero son los coeficientes. Y de ahí, similar a circunferencia, tenemos que completar los trinomios cuadrados perfectos. Para eso, en este caso, yo necesitaría un más 16, que sería dividir el de en medio entre 2 y elevarlo al cuadrado. Entonces, 8 entre 2, 4, y 4 al cuadrado, 16. Similar, del otro lado, pues tendría que sumar un más 9, 6 entre 2, 3, y 3 elevado al cuadrado, 9. Ahora, si yo sumo del lado izquierdo, también tengo que sumar del lado derecho. Por lo tanto, aquí tendría que sumar un más 16. No, mucho cuidado. Aquí tenemos que sumar
la expresión que se obtuvo de 16 por 9, porque ese 16 está multiplicando a ese 9. Entonces, en este caso sería más 144, que es el producto de 9 por 16, y un más 36, que es el producto de 4 y 9. Ese es el 36, ¿sale? Regresen el video si es que no termino de comprenderse esa parte, porque es muy importante que se tienen que sumar esos números. Y bueno, de entrada, si se dan cuenta, pues aquí ya nos ahorramos muchísimos pasos porque se cancelan. Pero pues bueno, en dado caso de que no se cancelaran, pues tendríamos que simplificar. Después de eso, pues factorizamos el trinomio cuadrado perfecto, que sería x menos 4 al cuadrado más 4 por y más 3 al cuadrado, y esto es igual a 36. Bien, ya casi lo tenemos. De aquí, pues recuerden que las ecuaciones ordinarias, porque tenemos que llevarlo esto a la ecuación ordinaria para poder obtener sus elementos, está igualado a 1. Podemos regresarnos por acá las formulitas y en efecto, igual a 1, igual a 1. Por lo tanto, pues dividiríamos todo esto entre 36 debido a que pues 36 entre 36 es 1. Ya sea que lo escriban así o podrían escribirlo literalmente como si fuera una fracción, ¿vale? También es válido. Lo que nos interesa es que se va a simplificar, por ejemplo, en el primer elemento. Este 9 con el 36 no es una división exacta, pero se puede simplificar a que me quedaría un x menos 4 al cuadrado entre 4 más y más 3 al cuadrado dividido entre 9. Y finalmente 36 entre 36 es igual a 1. Y listo. Bien, ya que tengo mi ecuación ordinaria, listo. Ya con eso tenemos casi todo. Porque nosotros ya tenemos ¿qué cosas? Pues nosotros ya tenemos los valores de A, B y C. Por ejemplo, tengo que A cuadrada en este caso es 9, por lo tanto es igual a 3. Recuerden que A siempre tiene que ser el valor más grande, por lo tanto tiene que ser esto, ese de aquí. Y de hecho eso me indica que es vertical, porque está debajo del de Y, que es el más grande. ¿Quién más tenemos? Pues el valor de B. B cuadrada es igual a 4, que es el otro. Y por lo tanto es igual a 2. Tenemos el centro, que sería en 4, menos 3. Que por cierto aquí no es cierto. Aquí es 4,3, perdón. Y ahorita mencionamos dónde fue el error de hace un momento. Que fue precisamente aquí. Ahí. En esta parte aquí tenemos menos 6y. Por lo tanto, pues tiene que ser aquí menos 3. Vamos a borrar esto. Aquí, aquí. Y por lo tanto aquí sería un menos 3. Menos 3. Y pues el centro quedaría como 4,3. Vale. Ya con eso en principio podríamos hacer la gráfica sin ningún problema. O al menos un esbozo de ella. X, Y. Sabemos que es vertical. Y que tiene centro en 4,3. Entonces supongamos que aquí sería 4. 3 sería un poquito más abajito. Aquí estaría. Para poder obtener dónde están sus vértices, pues nos enfocamos en el eje mayor, que como me dice aquí, A es igual a 3, entonces tienen que ser 3 unidades hacia arriba y 3 unidades hacia abajo. Por lo tanto, pues 3 hacia arriba, llegaríamos al 6. Aquí estaría el B1. Y 3 hacia abajo, llegaría al 0, de hecho, ¿no? Al origen. Acá estaría B2. Vamos a ponerlo más para acá. Ahí está. No, si quisiera ser un poquito más enfático, pues vértices menores están a una distancia de 2. Entonces aquí son 2 a la izquierda, estarían 2,3 y 2 a la derecha. Es decir, llegaría a 6, un poquito más para acá. Más o menos.
Y vuelvo a insistir, esto solamente es un pequeño esbozo, no tiene que ser forzosamente súper preciso, es únicamente para poder identificar la gráfica, ¿no? Al final, pues al ser un examen de opción múltiple, pues es mucho más sencillo ver las gráficas cuando ya tenemos las opciones, ¿no? O obtener los elementos, que a veces es lo que nos preguntan, ¿vale? Y ya finalmente, para concluir, o bueno, aquí podemos escribir obviamente, no sé, B1 es 4,6, B2 es 4,0, tenemos B1 que es 2,3 y B2 que es 6,3, ¿no? Que era lo que estábamos comentando ahorita, que son los vértices menores y mayores. Y bueno, también podríamos obtener dónde están los focos, obteniendo C. Y para poder obtener C, nosotros tendríamos que ocupar el teorema de Pitágoras, esta formulita de A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada. De aquí, pues un simple despeje me llevaría a que C es la raíz cuadrada de A cuadrada menos B cuadrada. Y que por lo tanto, en ese sentido, pues C sería A cuadrada menos B cuadrada, sería raíz de 9 menos 4, que eso es, déjenme ponerlo abajo para que quepa un poquito mejor. Que eso es igual a, no tomo todo. Que eso es raíz de 5. Y por lo tanto, pues bueno, ¿cómo se escribiría esto? Ya tengo el valor de C. Pues el foco 1 estaría raíz de 5 unidades por encima de mi centro, es decir, estaría por acá el foco 1, ¿no? Pero pues no podemos escribir eso y como les he dicho, los exámenes de admisión no les gustan los puntos decimales. Entonces, ¿eso cómo se escribe? Pues nosotros lo escribimos de la siguiente manera. C1 tendría las coordenadas 4,3 más raíz de 5, porque son raíz de 5 unidades hacia arriba. Y por otro lado, C2 va a ser 4,3 menos raíz de 5, porque son raíz de 5 unidades abajo. El otro foco estaría por acá. Bien. ¿Qué es lo único que me falta? Pues bueno, me falta la longitud del lado recto y la excentricidad. En el caso de la excentricidad, pues bueno, es bastante simple. Bueno, vamos a dejar al final. Y la longitud del lado recto, pues sería sustituir en nuestra formulita de 2b cuadrada sobre a. Que en ese sentido, pues sería entonces, esto es igual a 2b cuadrada, pero b cuadrada dijimos que era 4, sobre a, pero a vale 3. Por lo tanto, la longitud del lado recto, pues es simplemente 8 tercios. Ahí está. Y por otro lado, la excentricidad es c sobre a. Por lo tanto, la excentricidad es raíz de 5 sobre 3. Y ahí está. ¿Vale? Entonces, sí, insisto, todos estos ejercicios son bastante largos, pero en los exámenes de admisiones, pues generalmente nos piden como cositas más directas, ¿no? Como en este último ejemplo. En el mejor de los casos, me piden el centro, vámonos, 1 minuto y no tengo que tardar más de eso. Algo más complejo, pues puede que me pidan a y B por separado, ahí sí tendría que hacer este procedimiento que está por acá, no me libro. Si me pidieran C, pues, ¿dónde están los focos? Pues tampoco me libro mucho, no es necesario hacer el esbozo, porque directamente me paso a esta formulita y se acabó. De hecho, pues bueno, el esbozo ya no es tan necesario si es que a mí de la ecuación general me pidieran ya sea los focos o la longitud del lado recto o la excentricidad. Ahí solamente sería cuestión de sustituir en las fórmulas, ¿vale?